dice la Escritura, segundo libro de Samuel, capítulo 5, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba agrandando, adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefer, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perazim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perazim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Estuvimos viendo de qué manera David había sido finalmente reconocido como rey de Israel. Esto suponía que los ancianos de Israel y todo Israel reconocían la autoridad que David ejercía sobre ellos. Y también estuvimos diciendo que esto, pasándolo al aspecto de la Iglesia, aquellos que han sido puestos en la Iglesia como pastores, debemos tener también la disposición de reconocerles como autoridad sobre nosotros. Si estamos en el contexto de Iglesia, tenemos que saber quién es la autoridad en la Iglesia y tenemos que saber cuál es el respeto y la deferencia que aquellos que Dios ha puesto en medio de su Iglesia requieren para honrar también a Dios por medio de eso. Lo primero que hace David, después de que ha sido nombrado rey, reconocido ya por todo Israel, es ubicar la capital del reino. Toma la decisión de hacerlo en Jerusalén. Esto es lo que vimos en el sermón pasado. Así que Jerusalén se convierte en la ciudad de la paz, también llamada Sión, también llamada la ciudad del gran rey, también llamada la ciudad de David. Todos estos nombres son los que ostenta Jerusalén como capital del reino. Ahora bien, esta situación nueva en la que David entra conlleva altas responsabilidades. Ha tomado posesión de su reino, pero los enemigos del reino son numerosos. Esto es lo que ocurre también en la conversión.
Dios toma posesión del pecador salvado. Pero ese no es el inicio de una vida idílica y sin problemas como desde muchas corrientes religiosas quieren hacer creer a los pecadores salvados. Conviértete, acepta a Cristo y tu vida será fabulosa. Una mentira mayor no existe. Esto es completamente falso. Porque el pecador es sacado del dominio de Satanás y llevado al dominio de Cristo. Con lo cual hay una guerra sin cuartel que se va a desarrollar durante toda la vida entre la vieja naturaleza y el Dios a quien se servía en la vieja naturaleza y la nueva naturaleza que ha sido implantada por Dios por medio de su Espíritu al darnos la fe, y por lo tanto hay una guerra continua que se va a establecer hasta el final de nuestros días en esta tierra. David quiere tener dominio sobre toda la tierra que le fue prometida a Israel. Y esto supone que va a tener guerra contra sus enemigos. Y esto va a ser una constante que nos vamos a encontrar permanentemente. Siempre habrá una guerra, siempre habrá dificultades, siempre vamos a tener que estar luchando, siempre. Dice Matthew Henry, comentando este texto, los enemigos del pueblo de Dios suelen estar muy confiados de su propia fuerza y completamente seguros cuando se acerca el día de su caída. Pero el orgullo y la insolencia de los jebuseos animó a David, y el Señor Dios de los ejércitos estuvo con él. De la misma manera, en el día del poder de Dios, la plaza fuerte de Satanás, el corazón humano, es cambiado en morada de Dios por el Espíritu, y en un trono sobre el cual reina el Hijo de David y lleva todo pensamiento cautivo a su obediencia. Esto es lo que hay en el cambio de dominio. Antes servíamos a la injusticia, ahora somos llamados a servir a la justicia, obedecer a la justicia. No hay presiones ni batallas para seguir el camino del mal. Fijaos los conflictos que tienen los impíos. ¿Ninguno? Todo está tranquilo. Van por su camino alegremente, el camino ancho. Todos van por él. ¡Qué alegría que todos van por él! Van tan animados porque todos van por el mismo camino. Ahora, cuando andas por el camino estrecho, cuando Dios te ha llamado a la salvación, cuando te ha dado el don de la fe, todos son problemas. Todos son problemas. Si defiendes el derecho a la vida del no nacido, tienes en contra todo el sectarismo progre. Si defiendes la creación tal y como Dios lo enseña en su palabra, te encuentras frente a toda la manipulación que desde los centros de enseñanza se está impartiendo a los niños desde su edad más tierna. Si defiendes la identidad de género como hombre y como mujer, tal y como Dios hizo la creación en un principio, tienes en contra toda la ideología sectaria de género de nuestra época. Sea cual sea el bien que pretendas defender con base en la Escritura, sea cual sea, te van a atacar. Todos pueden hablar y todos tienen libertad de expresión. Y lo hacen generalmente para atentar contra Dios y contra su palabra, para atentar contra la Iglesia y contra las doctrinas de la Iglesia. Pero tú no puedes hablar nada para defender la posición de las Escrituras. Tienes tu boca cerrada. Además, en cuanto te dispongas a hablar de cómo Dios creó, por ejemplo, los cielos y la tierra, cómo lo hizo por la palabra de su poder, cómo lo hizo en 6 días, y cómo llevó a cabo toda la creación de manera que el universo visible fue sacado de la nada solo por la palabra de Dios, tendrás en contra todo el espectro amplio de la sociedad en la que vivimos, que estará en contra de lo que tú estás defendiendo y por lo tanto callarán tu boca. Esto lo debemos tener en cuenta, porque nos vamos a encontrar multitud de problemas por la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. John Owen tituló uno de sus libros Tiempos peligrosos. Desde luego, si viera el nivel al que estamos llegando, podría cuatruplicar el título de su libro, porque estos no son tiempos peligrosos, es todo lo que viene después de los tiempos peligrosos. Así que en cuanto David es ungido como rey sobre Israel, tiene muchas batallas que llevar a cabo y tiene mucho que defender. Se lanza en primer lugar a conquistar los reductos de la fortaleza de Sión.
Dice el versículo 9 que David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Es decir, cuando presentó batalla a sus enemigos, cuando conquistó la fortaleza, cuando cumplió con lo que Dios había mandado al pueblo de Israel de que conquistase la tierra de Canaán, y esto lo tuvo que hacer con guerras, entonces Dios estaba con él. De manera que la cantinela de Dios es amor, todo paz, una rosa en la boca para decir, ¡oh, qué pacíficos somos!, está en contra de toda enseñanza de la Escritura. Estamos en medio de una guerra. Y tenemos que saber identificar a nuestros enemigos, que hoy no son soldados, pero hay otros enemigos del alma que son terribles y poderosos y que nos engañan por todos sitios. Así que tenemos que armarnos para la batalla que tenemos por delante. Así que esto es exactamente lo que David hizo. David tomó posesiones que estaban hasta ese momento bajo el dominio del enemigo y lo hizo como capital del reino. Allí puso su palacio y allí, a manos de su hijo Salomón, se establecería también en Jerusalén el templo para adorar a Dios. Y lo mismo ocurre con el corazón del pecador que ha sido llamado por gracia. Lo que antes estaba bajo el dominio del pecado, por la gracia de Dios, no por la voluntad del hombre, sino por la gracia de Dios, es convertido en la casa y el templo del Espíritu Santo. Lo que antes servía a la impiedad, ahora sirve a la justicia. Lo que antes estaba bajo el dominio de Satanás, ahora pasa a ser templo del Espíritu Santo. Ahora empieza la conquista. Ahora hay áreas que deben someterse al nuevo dominio. Hay conductas que deben erradicarse. Hay actitudes que no pueden tolerarse. Hay una guerra tremenda en nuestro interior, porque el corazón y sus deseos nos llevan por aquí y los principios de las Escrituras nos llevan por ahí. Tenemos una guerra en nuestro interior, una guerra. David tuvo que iniciar un asalto para recuperar sus dominios y asegurar su reino. Y de la misma manera nuestro Señor, después de vencer a los principados y a las potestades clavándolas en la cruz, también confirma su reino en el corazón de su pueblo y les prepara una morada celestial a todos aquellos que han sido salvados por su gracia. Esto es lo que está haciendo David. Proteger su reino, establecer las fronteras, centrar la capital y asegurar el dominio completo sobre todo su territorio. La conquista de la tierra prometida comenzó con Josué. Se vio interrumpida durante muchos años. El Señor dejó a esos pueblos cananeos para castigar precisamente a Israel por su desobediencia, y así podemos ver en las Escrituras cómo Dios tuvo que levantar a David como rey y como dirigente de la nación para librarles de la mano de sus enemigos. Así se enfrentó a los jebuseos, que es el capítulo que estamos tratando ahora, que era una de las 7 naciones que estaban en Canaán, y tomó posesión de Jerusalén, ciudad que le pertenecía según la promesa que Dios le había dado a Abraham de que Canaán sería la tierra en la que sus descendientes tomarían posesión. En este sentido fue también reconocido por algunos de sus vecinos, el rey de Tiro, que le envió presentes y útiles para que pudiera edificar su palacio, para que lo pudiera armar con piedras, cubrir con maderas nobles, y todo esto se granjeó la amistad del rey de Tiro. Pero David continuaba asumiendo la costumbre pagana de la poligamia. Esto es lo que también sobresale en nuestro capítulo. Estos son los pecados realizados en ignorancia. Como todo el mundo lo hacía, David no se percató que aquello contravenía radicalmente todo lo que Dios enseñaba en su palabra, de que en el principio no fue así. Fue Adán y Eva. No fue Adán y 27 Evas. Fue Adán y Eva. Y estos son los pecados que generalmente se aceptan porque la moda social los impone. Y no nos damos ni cuenta de que estamos atentando contra la ley de Dios. Por eso continuamente debemos recurrir a las Escrituras para saber en qué manera la moda social o el pensamiento único puede afectar a la doctrina de la Iglesia para que estemos cayendo en pecados de ignorancia, que están claramente definidos en las Escrituras, pero que si no tenemos maestros que nos enseñen con ciencia y con inteligencia, los vamos a dar por asumidos.
Por eso nos dice el versículo 13 que tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después de que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Es decir, no solamente no se dio cuenta del pecado que estaba cometiendo, sino que persistió en aumentar su harén y tener, igual que tenían las naciones vecinas, un gran número de mujeres y concubinas, no solamente esposas legales, sino también asistentes para otro tipo de prácticas. Como ya dijimos, esto traería consecuencias muy dolorosas para David, fruto de su pecado, lo cual nos muestra que la ignorancia de la ley no exime de culpa. La ignorancia de la ley no exime de culpa. David tendría a un violador entre sus hijos, David tendría a dos que atentaron contra él rebelándose contra el rey de Israel, David vería morir a sus hijos. La ignorancia de la ley no exime de culpa, y David pagó por todas las culpas que hizo ante Dios por este grave pecado. Pero la vida sigue y la noticia de que David era rey de Israel llega a los filisteos. Fijaos que no tenían WhatsApp, no tenían teléfonos móviles, no tenían noticias de la CNN, pero los filisteos se enteraron de que David había sido nombrado rey de Israel. El versículo 17 nos dice que oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. ¿Veis que David no huye? No se espanta. Está hablando de todos los filisteos. ¿Quiénes eran estos filisteos? Porque aparecen en muchas ocasiones en las Escrituras. El texto donde se nos indica su origen se encuentra en Génesis capítulo 10, versículos 13 y 14. Allí se nos dice: Mizraín engendró a Ludim, a Nadim, a Leaim, a Naftulín, por favor no le pongáis este nombre a vuestros hijos, a Patrusín, a Casuilín, de donde salieron los filisteos. Por lo tanto nos está diciendo cuál es la línea genealógica de la que parte la tribu filistea. No se sabe bien si procedían de Creta o de ciudades egipcias como es Kefti o Keftún. Hay algunas dudas sobre el origen de la palabra y por lo tanto no se sabe ubicar bien las zonas de su origen, aunque hay eruditos que sitúan su origen en Capadocia. Desde luego, desde su nacimiento fueron rivales y enemigos del pueblo de Israel. Desde su nacimiento. En Génesis 21:32, por ejemplo, nos encontramos a los filisteos frente a Abraham, que empiezan a discutir sobre los pozos. Hicieron pacto en Berseba, nos dice el capítulo 21, versículo 32 de Génesis, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos, cuando terminaron de establecer la paz con Abraham, a petición de Abraham, porque les estaban saqueando los pozos y no le dejaban ir con sus rebaños a los pozos. Así que esta gente volvió a su tierra natural, que era la tierra de los filisteos. Era un pueblo de carácter guerrero. Siempre estaban en guerra. Todas las veces que los encontramos en las Escrituras están en medio de una guerra. Lo cual es una razón por la que Dios no llevó a los israelitas desde Egipto hasta Canaán pasando por territorio filisteo, porque de forma natural deberían haber pasado por allí, pero Dios lo evitó. Nos dice el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 17. Después de que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Porque este pueblo continuamente estaba en guerra. O sea, no puedes establecer la paz con ellos porque tienen un espíritu belicoso. Y todo el que pasa por su territorio, todo aquel que tiene al alcance de la mano, todo lo que pueden saquear, exactamente es lo que hacen. Hoy no saquean los políticos de una manera más tranquila. Pero en aquel tiempo, que no tenían sistemas informáticos para quitarte la mitad de la nómina, pues te quitaban la nómina entera. En la época de los jueces, oprimieron duramente a Israel. Pero intervino uno de sus jueces, llamado Sangar, en Jueces capítulo 3, versículo 21. Después de él fue Sangar, hijo de Amad, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Hubo libertadores del pueblo de Israel de mano de los filisteos que continuamente les estaban acosando. Pero el pueblo de Israel estaba asumiendo con bastante naturalidad la idolatría del pueblo filisteo. Es decir, eran sus enemigos,
pero copiaron de ellos la idolatría. El libro de Jueces, capítulo 10, versículo 16 nos dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Baal es el dios de los filisteos, con sus diosas Astarot, los dioses de Siria, los dioses de Sidón, los dioses de Moab, los dioses de los hijos de Amón y los dioses de los filisteos. Y como empezaron a adorar a todos esos dioses, dejaron a Jehová y no le sirvieron. Esto es el pueblo de Israel. ¿Por qué razón la Iglesia cree en nuestros días que no está sirviendo al Dios de este mundo? La Iglesia en general cree y dice servir a Dios. Pero si la Iglesia es un reflejo de Israel, aquí vemos a Israel una, otra, y sin descansar, sirviendo a los dioses falsos. Como podemos ver, esta es la constante en el pueblo que se llama creyente. Lo único en nuestro tiempo es que este pueblo no quiera reconocer bajo ningún concepto que se encuentra en una situación de idolatría, pero es exactamente así como están. Por causa de su desobediencia, Dios actuó. Jueces 10, 17. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos ¿de quién? De los filisteos. ¿No estáis tan a gusto con los dioses filisteos? Pues os voy a entregar en sus manos. Luego vemos también la historia que ocurrió con Sansón y los filisteos. Fue una guerra continua entre Israel y los filisteos. Sansón cayó de forma grave delante de Dios, se casó con una filistea, no lo olvidemos, pero esto no impidió que fueran castigados severamente durante años, hasta que en la muerte de Sansón, 3.000 de sus príncipes y de la gente de la alta aristocracia filistea que se reunieron en el templo de su dios Dagón para ridiculizar y mofarse de Sansón, Sansón destruyó las 2 columnas base del edificio y todos murieron. Así que la historia del pueblo de Israel está plagada con guerras intermitentes contra los filisteos. Sin embargo, el conocimiento por parte de los filisteos de la metalurgia, y de hecho usaban con bastante dominio el hierro, les permitió estar muy por encima en las artes de la guerra del pueblo de Israel, con lo cual, gracias al dominio que tenían de la metalurgia, pudieron someter durante mucho tiempo al pueblo de Israel, ya que no puedes enfrentarte ante una espada de verdad con un palo. Evidentemente gana la espada, y así sometieron durante muchos años los filisteos a Israel. Es a ellos contra quien David actúa con firmeza. Es hacia ellos hacia quien David les somete. Esto a pesar de haber estado en 2 ocasiones junto con los filisteos huyendo de Saúl. Pero al final David evidentemente sabe que son sus enemigos. Ellos tenían diversos centros de culto dedicados a varios dioses. Tenían en Gaza, en Asdod, adoraban al dios Dagón, Ascalón era otro centro de adoración para Astoret, Ecrón era la sede de Baal. Por lo tanto, tenían muchos centros donde iba la gente en peregrinación para adorar a estos dioses. Desde luego, como la justicia de Dios no solamente se ejerce sobre sus hijos, sino también sobre los impíos, los filisteos recibieron un duro golpe por mano de David, quien los sometió completamente bajo su reinado. Es decir, no volvieron a molestar más al territorio de Israel. Todo esto ocurre en el contexto de que David pone en orden su vida. Ahora David se somete a Dios. Ahora David actúa de acuerdo a su responsabilidad. Ahora David reconoce cuál es su deber y cómo debe mostrar su integridad delante de Dios. No nos debe pasar desapercibido el hecho de que siempre que queramos mantener nuestra integridad delante de Dios, tendremos guerras. Así que debemos estar en sintonía con Dios y buscar hacer su voluntad por lo que nos va a venir. Debemos estar seguros de que cada vez que actuamos con integridad delante de Dios, vamos a tener conflictos. Cuando has conocido a Dios y quieres servirle con fidelidad, vas a tener una batalla tras otra, no te quepa ninguna duda. Y así es como se encuentra David. El ejército filisteo se prepara para la batalla. Se encuentran a corta distancia de Jerusalén. Su propósito es ocupar la ciudad, tomar la ciudad antes de que David termine de construir la fortaleza y sea inexpugnable.
Lo que desconocían los filisteos es que sus planes de invasión, que habían preparado tan meticulosamente, iban a ser completamente desbaratados. Sus victorias pasadas habían sido logradas estando como rey de Israel Saúl, que era un profano delante de Dios. Pero ahora se van a enfrentar a David. Y si tenían una buena memoria, recordarían las canciones. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10.000. Y generalmente, siempre que David salió a la batalla, acabó con los filisteos. Acabó en victoria sobre los filisteos. Así que David, que ahora está en sintonía delante de Dios, se pregunta, versículo 19, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Pero fijaos en la secuencia de la pregunta. Primero pregunta por su deber. ¿Iré contra los filisteos? Ese es mi deber. Soy rey de Israel, tengo que proteger mis fronteras, tengo que tener el absoluto dominio y control sobre mi territorio. ¿Iré contra los filisteos? Y después, si cumpliendo con su deber, cosecharía una derrota. ¿Los entregarás en mi mano? ¿Por qué está preguntando David esto? Pues porque David es entendido en la voluntad de Dios. Dios lo puede entregar en su mano o Dios no lo puede entregar en su mano. David tiene que saber por anticipado qué es lo que va a ocurrir para tomar medidas y saber qué es lo que le espera. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque Dios no responde de acuerdo al deseo de nuestro corazón, sino que responde de acuerdo a su voluntad. Y generalmente su voluntad no tiene nada que ver con el deseo de nuestro corazón. Y David aquí está abierto. ¿Iré contra los filisteos? Sí. ¿Los entregarás en mi mano? ¿Por qué preguntaría esto? Si no es porque tuviese la convicción de que Dios hace su voluntad en los cielos y en la tierra y por lo tanto David quería someterse sin más a los propósitos de Dios. Y Dios le confirma que evidentemente los entregará en su mano. Pero para que nosotros también estemos en sintonía con Dios, igual que lo estaba David, hay algo que se requiere de nosotros. Y es hacer lo que hizo David. Inquirir, preguntar. Y en nuestro tiempo, David tenía otros métodos para acercarse a Dios y recibir su palabra. Nosotros ya tenemos la Biblia entera, escrita, por lo tanto ya no tenemos que usar los métodos que utilizaba David. Ahora nosotros tenemos que dirigirnos a su palabra. Y para saber cómo Dios nos responde de acuerdo a las situaciones en las que nos encontramos, tenemos que estudiar las Escrituras a fin de conocer la voluntad de Dios. Estudiar, nuevamente trabajar, algo que se nos escapa de nuestros sentidos, porque jamás lo hemos hecho. Pero es que hay que trabajar en las Escrituras, hay que inquirir en las Escrituras, hay que escudriñar las Escrituras. Nosotros los creyentes estamos llamados a cumplir nuestro deber delante de Dios y no lo podemos hacer si no tenemos una base clara de las Escrituras. Tendremos que luchar contra la disposición de nuestro corazón que quiere salirse siempre con sus deseos. Tenemos que luchar contra el entorno que nos envuelve, que nos quiere someter para que sigamos su corriente. Contra todo esto tenemos que luchar, contra nuestro entorno y contra nuestro corazón. Nos dice el versículo 20 que vino David a Baal Perazim y allí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. No quisieron absolutamente nada de toda la idolatría que había estado arrastrando Israel durante años, sino que pulverizó los ídolos y los quemó. Ahora, los filisteos no se dieron por vencidos. Igual que cuando Dios llama a un pecador a la salvación y le da la fe, Satanás no se da por vencido, en absoluto. Los filisteos tampoco lo hicieron, y volvieron. Nos dice el versículo 22 que los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y aquí nos encontramos con una secuencia curiosa. Fijaos que el Señor no le dice únicamente a David que va a vencer, sino que también le muestra la estrategia en el combate que debe seguir. Versículo 23. Consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Con lo cual, no solamente que Dios cumple su voluntad con una varita mágica, como muchos creen, y todo ocurre de forma milagrosa y casual. No. Se requiere la participación de aquellos que hemos creído en Dios para cumplir sus propósitos. ¿Cómo ha establecido Dios que va a salvar a los pecadores? Por la predicación de su palabra.
¿Y cómo ha establecido los métodos para que esto pueda ocurrir? Que la Iglesia envíe a sus misioneros, que la Iglesia cumpla su papel y que todos colaboren en la predicación de la palabra de Dios, porque es por medio de la predicación que Dios utiliza, porque es la predicación la que Dios utiliza por su Espíritu para aplicarla al corazón de pecadores y salvarlos. ¿Cómo irán si no fueran enviados? ¿Y cómo serán enviados? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo? Así se empieza el apóstol Pablo a hacer preguntas. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no viene la fe a expensas de la palabra de Dios, sino por la palabra de Dios. De manera que esta es una gran responsabilidad que tenemos. Y esto es lo que también el Señor nos muestra en su palabra respecto a cómo actuar contra los enemigos del alma. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros tenemos que conocer al enemigo, tenemos que identificar al enemigo y tenemos que saber cómo tratar al enemigo para vencerle. Y esto es lo que esta es la situación en la que David se encuentra en este momento. No solamente ha identificado al enemigo, sino cuál es la estrategia que tiene que seguir para vencer al enemigo. Y el Señor le dice cuál es la estrategia que tiene que seguir. El apóstol Pablo en Efesios 5:17 nos recuerda: no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que saber cómo Dios opera en el alma y en el entorno, cómo usa su providencia y cómo usa su poder a través de la Iglesia y a través de su palabra para cumplir su propósito y que podamos ganar frente a nuestro enemigo. Así que Dios usa a su pueblo para que en obediencia a sus mandatos cumplamos sus propósitos. Desde luego nadie se convertirá si no predicamos. Por lo tanto, nos es impuesto un deber de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y en la medida de nuestras posibilidades es lo que estamos haciendo, predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. En nuestra época el Señor nos permite tener medios tecnológicos para que el Evangelio pueda ser predicado hasta lo último de la tierra. Y no tenemos que escatimar ningún esfuerzo en lo que corresponda a nuestra capacidad para cumplir con ese propósito. Y el Señor le sigue diciendo: cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. ¡Clac! E hirió a los filisteos desde Geba hasta Gezer. Dice Matthew Henry: los filisteos no consideraron que David tenía consigo la presencia de Dios, cosa que Saúl había rechazado y perdido. De igual manera, el reino del Mesías fue atacado por las potestades de las tinieblas en cuanto fue instalado en el mundo. Los paganos se enfurecieron y los reyes de la tierra se opusieron, pero todo fue en vano. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y luego viene todo lo que a través de Cristo nos ha sido dado. Es evidente que el principal objetivo de nuestro adversario es dominar nuestro corazón. Esa es la fortaleza que tiene que dominar. Es una fortaleza que ha sido conquistada por Cristo y por lo tanto tiene que conquistar la fortaleza de nuestro corazón, tiene que desbaratar las murallas que han sido levantadas. Es evidente que el segundo objetivo de nuestro adversario es la familia. Destruye la familia, en eso se están encargando a fondo los medios políticos y sociales de nuestra época, pero destruye la familia y destruirás a la Iglesia. Porque la Iglesia está compuesta de familias que están en orden delante de Dios, cada uno cumpliendo su papel de acuerdo a su género, de acuerdo a su edad y de acuerdo a su capacidad, pero de acuerdo a su género. Destruye la familia y destruirás la Iglesia. Si se nos predica el Evangelio con todo su rigor, la Iglesia estará firme y estará dispuesta a combatir contra los enemigos del alma. Pero si no se predica el Evangelio con todo su rigor, la Iglesia vivirá engañada, vivirá entretenida en los deseos de su corazón y vivirá practicando la religión de hoy, que no es la religión cristiana, se llama la religión del buenismo. Tenemos que ser buenos. Y ya está. Allí se acabó todo lo que habría que hacer. Entonces, respecto a todo lo que Dios enseña, nosotros los seres humanos somos más buenos que Dios, porque no nos hace falta su palabra. ¡Zas! Nosotros somos buenos y vamos a hacer lo que nosotros, según nuestra bondad, consideramos que tienen que hacerse las cosas. Pero si se predica el genuino evangelio y los creyentes pretenden vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tomando decisiones coherentes respecto a lo que Dios enseña en su palabra, los problemas empezarán a surgir.
Satanás no atacará a cualquier iglesia. Fijaos las iglesias que hay en el mundo y todas viven, cada vez se llena más de gente, cada vez tienen más dinero, cada vez tienen más de todo. Satanás no tiene nada que hacer con esas iglesias, ya son suyas. Ahora, si hay una iglesia donde se predica la palabra de Dios y donde el nombre de Dios es proclamado, predicado y aplicado, a por esa iglesia vamos. ¿Y cómo lo puede hacer? Muchos piensan solamente en que tendremos soldados en la puerta. Si fueran romanos sería mejor, porque llevarían espadas y lucirían sus armaduras relucientes y diríamos, ¡guau! Vienen los romanos como en siglos pasados, ¡qué aventura! Pero es que no hay soldados de esos, hay otros peores. ¿Cómo puede hacer Satanás que seamos atacados? Haciéndonos creer que estamos solos. Pobres de nosotros. Y entonces empezamos con la autocomplacencia. Nos empezamos a hacer las víctimas. Pobrecitos, nosotros solos, en una ciudad de 6 millones de habitantes, nos reunimos 50. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con tan poca fuerza? Mejor nos quedamos cada uno en nuestra casa, o nos vamos de compras, que para eso es domingo, o nos dedicamos a hacer cualquier otra cosa, menos honrar a Dios en este su día que Él ha establecido en la creación. No, mejor nos dedicamos a hacer nuestras cosas. Pero todo esto son pensamientos que Satanás pone en nuestra conciencia para que olvidemos que nuestra fuerza viene de Dios, no viene de nosotros mismos. Porque Dios está con nosotros, venceremos. Pero no necesitamos ser 5.000. Necesitamos que si somos 5, Dios esté con nosotros. ¿Cómo lo puede hacer también Satanás? Ahuyentando a las personas que nos visitan, haciéndoles creer que no merece la pena estar en una iglesia tan pequeña. Muchos se nos van por esta razón. Porque fijaos, no hay actividades infantiles para los niños en los que puedan participar en olimpiadas y divertirse. Pues esta iglesia no tiene olimpiadas infantiles. Tampoco hay actividades para los jóvenes para hacer excursiones en globo. Tampoco tenemos excursiones para los jóvenes. Tampoco hay cenas de matrimonios con velas y música romántica que nos canten alguna canción mexicana que tanto nos gusta. El cante hondo es que no lo puedo soportar. Entonces, tampoco tenemos esto. Tampoco tenemos concursos de recetas de cocina. Vaya iglesia. Pero si es que aquí no tienen nada. No tienen cosas para que todos estemos contentos y participemos, haciendo cada uno sus malabares y todo lo que increíblemente se les pueda ocurrir. Entonces nos vamos de la iglesia porque no tiene, está muerta. No hace pasteles los fines de semana para divertirnos. ¿Cómo puede hacer también Satanás su obra? Haciéndoles creer a los que se quedan que como no tenemos tantas actividades, la iglesia está muerta. Y con eso trae descontento y frustración. Nos empezamos a mirar unos a otros. Solo somos 27. Solo somos 48. ¿Tendrá esto sentido, que seamos tan pocos? Pero fijaos, si pasamos este tipo de actividades que las iglesias están encantadas de hacer, y muchas más, si le pasamos todas estas actividades lúdico-festivas al mundo laboral, y por ejemplo nosotros somos una empresa que hace bombillas, vamos a ver cómo funciona la empresa. No funcionaría en la vida, porque todo el mundo está con las recetas de cocina. Vamos a subir en globo, vamos a dar paseos en canoas, vamos a irnos de olimpiadas a no sé dónde. ¿Y entonces quién trabaja? O sea, el propósito fundamental de una empresa es producir un producto que sirva para que todo el mundo lo compre y generar negocio y pagar los salarios. Pero si eso no lo tenemos, ¿quién paga los salarios? Cuando todo eso lo pasamos de la iglesia a una empresa, vemos que una empresa no funcionaría jamás. Entonces, ¿por qué en una iglesia se empeñan en que esto tiene que ser así? Desde luego, como la gente se cree buena y luego asume que las implicaciones de sus responsabilidades son el buenismo, desprecia por completo lo que Dios dice en su palabra. No les interesa lo más mínimo. Con lo cual, el propósito de la iglesia y el propósito de ellos en medio de la sociedad, que tiene que ser luz y sal, no se cumple en absoluto. Porque son azúcar
y entretenimiento variado, pero no son luz ni son sal. Siguen la corriente de este mundo con las modas de lo que hay que hacer en una iglesia según ellos han imaginado. Así que en vez de que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, donde la predicación es el elemento central y donde la adoración solemne y reverente se tiene que aplicar con rigor, es mejor el entretenimiento y la diversión. Esto es lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Por qué vamos a adorar a Dios, según Él los ha dicho en su palabra, a través de los profetas que nos ha dejado, cuando tenemos jolgorio con los dioses de los países vecinos? La mayoría a los países vecinos. A adorar a Baal, a Astaret, a Dagón y a todos los dioses de los países vecinos, menos a Dios. Luego, ¿por qué me pasa esto a mí?, diría Israel. Siempre estuvieron en guerra y siempre estuvieron de dominio en dominio. Así que cuando Elías, después de matar a los sacerdotes falsos de Baal, se queda solo, dice: Señor, ¿no hay nadie más en Israel que adore tu nombre? Y de entre una población que más o menos podía tener 3,5 millones de habitantes, solo había 7,000 que no habían doblado sus rodillas. Así que vemos ahí el comparativo. El pueblo de Israel, el pueblo elegido, todos creyentes, sí, creyentes en dioses falsos. Auténticos israelitas, 7,000, frente a 3,5 millones. Así que no nos vamos a asustar si en estos momentos la gran cristiandad lleva un camino y nosotros somos 7,000. Nos da igual. Si nosotros queremos servir a Dios, no queremos seguir la corriente de este mundo, ni la falsedad de las iglesias cristianas que en este mundo engañan más que otras cosas. Así que hemos visto cómo David ha sido nombrado rey de todo Israel según el propósito de Dios, que lo eligió siendo niño para este objetivo. Hemos visto cómo en su vida está la actitud permanente del combate, que es un ejemplo también para nosotros, a fin de actuar contra el pecado que nos rodea. Hemos visto a un hombre valiente, esforzado, varonil, que dirige sus asuntos con sabiduría porque está descansando en Dios y en su palabra. Y estos dones son los que Dios ha puesto a trabajar en todos los creyentes. De manera que tenemos que ejercitarnos en ello. Dios nos ha dado valor, Dios nos ha dado discernimiento, Dios nos da sabiduría, pero si nos ponemos a trabajar y a practicar todos estos dones que Dios nos da, si los dejamos en el armario, no nos sirven de nada. Pero tenemos que ponerlos a trabajar. Y así podemos actuar como David, con valor frente a los enemigos. Con sabiduría, aprendiendo las enseñanzas de las Escrituras y definiendo contra quién vamos a actuar y cómo Satanás se mueve para evitar que nos engañe. Pero si olvidamos las Escrituras, estamos completamente perdidos y seguiremos la corriente de este mundo tal y como la mayoría de las iglesias cristianas o que se llaman cristianas lamentablemente está haciendo. Vamos a terminar en oración.